Este último tramo es, tal como les anunciaba antes, los estudios de mercado del IPCBA y el futuro de la demanda de carnes en la República Argentina. Esta presentación va a estar a cargo del licenciado Miguel Jairala, él es analista económico dentro del IPCBA, y el ingeniero Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Gestión Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Así que ya queda con ustedes, entiendo que Miguel Jairala en primer término. Bueno, salimos. Buenas tardes a todos y bueno, vamos a tratar de, siguiendo un poco el hilo de la presentación anterior, hacer hincapié en lo que es las variables que toma el consumidor interno para efectuar su decisión de compra de distintos productos cárnicos en el mercado local. Básicamente tenemos un contexto económico que determina la capacidad de compra de los consumidores, principalmente determinada por sus ingresos y por los precios de los distintos productos cárnicos. O sea, en función de cuánto vale cada uno de los productos cárnicos, el consumidor decide en función de sus preferencias qué capacidad de sustitución hay de uno por otro. Por ejemplo, como sucedió en el año 2010, al comienzo del año, cuando hubo un shock de oferta negativo de carne vacuna, el precio de la carne vacuna se encareció, entonces el consumidor empezó a observar al pollo como un sustituto relativamente económico en términos de capacidad de compra frente a sus ingresos. Por eso el eje de esta primera parte de la presentación va a ser la interacción que existe todo el tiempo en la decisión de compra del consumidor entre lo que son sus preferencias y lo que es sus ingresos y los precios de los distintos productos y los precios relativos entre sí. Básicamente tenemos que ver que la Argentina es un país que consume más carne vacuna que el resto del mundo, y si lo comparamos con lo que son los países del Cono Sur, que son aquellos países del mundo que tienen una mayor proporción de carne vacuna en su dieta de proteínas de origen animal, Argentina y Uruguay son los países que proporcionalmente más carne vacuna consumen, consumiendo alrededor de 60 kilos por habitante al año ambos. En el caso de Brasil, el consumo de carne vacuna ronda los 40 kilos y en el caso de Chile es bastante más bajo, siendo apenas la mitad del de Brasil y la tercera parte del de Uruguay y la Argentina. Sin embargo, Chile tiene un consumo mucho más alto de carne porcina, que es algo mucho más parecido a las matrices cárnicas que observamos en la mayoría de los países del mundo, donde la carne roja más consumida es la carne porcina, y quedando bastante atrás lo que es el consumo de carne vacuna. Y vemos en todos los países del Cono Sur un consumo importante de lo que es carne aviar, que es la proteína de origen animal más barata y a la cual acceden los sectores de menores ingresos de la población con mayor facilidad. Por ahí el caso, un poquito de excepción en este caso, sería Uruguay, donde el consumo de carne aviar está en niveles todavía bastante bajos. ¿Por qué pasó esto en la Argentina en los últimos años? O sea, lo que hablaban en la presentación de Jorge Torelli y lo que también vamos a intentar describir ahora, esta sustitución de bastantes kilos de carne vacuna por carne aviar. Básicamente porque tenemos una producción de carne vacuna que por diferentes motivos, algunos de los cuales fueron abordados en las distintas temáticas de este seminario, ha permanecido relativamente estancada en los últimos años. O sea, si tomamos los últimos 12 años, la producción de carne vacuna con altas y bajas se mantiene más o menos en los mismos niveles, alrededor de 2.600.000 a 2.800.000 toneladas, más allá de haber alcanzado picos superiores a los 3 millones en algunos años de la década pasada. Y por el contrario, la producción de carne aviar en los últimos 12 años se ha duplicado, pasando del 1.000.000 de toneladas a casi 2 millones de toneladas en el último año 2012. De esta manera tenemos una cantidad relativamente estable de carne vacuna ofrecida al mercado interno para una población creciente, y mientras tanto del otro lado tenemos una producción muy dinámica en el caso de la carne aviar, que duplicó su oferta de carne en los últimos años, abasteciendo una población creciente y en una mayor cantidad, como vimos en los datos. Acá lo volvemos a ver, esto es el reflejo del proceso que vimos, es cómo a partir del incremento del precio de la carne vacuna se da un fuerte crecimiento en lo que es el consumo de carne aviar, más allá de una tendencia que vino acompañando los incrementos de la producción a lo largo de los últimos 10 años, duplicando el consumo de carne de pollo desde alrededor de 20 kilos hasta casi 40, que se contrasta con lo que es el fiel reflejo de la producción bovina, que es una imagen de estancamiento en los últimos años. Empecemos a abordar cuáles son las decisiones de compra de los consumidores. Estos datos provienen de un panel de consumidores que estuvo realizando en los últimos años con continuidad el IPCBA, bajo dos metodologías distintas pero con continuidad en lo que es el análisis de decisión de compra de los consumidores, y donde los consumidores nos revelan cuántos kilos de carne compran los hogares y cuál es el gasto efectuado en los distintos tipos de productos cárnicos.
Acá estamos hablando que no son medidas comparables, antes que surja alguna duda o inquietud, con los datos por ahí de consumo que por ahí hablamos de los argentinos comen 60 kilogramos de carne por habitante al año. Esto es bastante diferente porque opera en el sentido que es cuánta carne compra un jefe de hogar cuando va a hacer las compras, y son kilos netos que son bastante diferentes a lo que son los kilos colgados en la red del frigorífico, porque estamos hablando en la mayoría de los cortes de un producto sin hueso y con algún proceso de desgrasado previo hecho por el punto de venta, sea la carnicería o el supermercado. Entonces estamos hablando de hogares habitualmente compuestos en promedio de 4 personas que consumían aproximadamente unos 15 kilogramos de carne vacuna por mes, 15,2 en 2008, cerca de 15 en 2009, y en 2010 con el shock de precios bajaron significativamente sus compras de carne vacuna hasta los 12 kilos y medio. O sea, estamos hablando de una reducción del orden del casi el 20% en lo que es su consumo de carne vacuna, pero vemos como en el año 2011 se recupera, por lo menos a nivel de compra de los hogares, el consumo de carne en los hogares, vuelve a caer un poco en 2012 y se está recuperando levemente en los primeros 3 meses del año 2013. Básicamente, ¿qué factores operaron? Primero, el shock de precios que incrementó el precio de la carne vacuna en 2010, disminuyó su consumo. Se recupera en 2011, empieza a aumentar el consumo porque también acompañaron los ingresos, lo que fue el incremento que se dio en ese año, lo vamos a ver más en detalle en la próxima diapositiva. Y vuelve a retroceder en 2012. 2012 fue un año donde buena parte del año el pollo, que siguió creciendo, tuvo un precio muy ventajoso, que recién empezó a perder esa ventaja de precios durante los últimos meses del año 2012, y esto lo estamos viendo ya en los primeros datos del año 2013, donde se frena la expansión del consumo de pollo y tiene un pequeño retroceso en los datos del primer trimestre. Por último, vemos que la carne de cerdo sigue siendo bastante relegada en términos de compra de los consumidores, representando apenas la quinta parte de lo que es el consumo de carne vacuna y la cuarta parte de lo que es el consumo de carne aviar. Sin embargo, en términos de gasto, vemos que la evolución del gasto en carne vacuna tiene un sendero creciente. Estamos hablando siempre en moneda corriente, y se gastaban aproximadamente entre 180 y 200 pesos por hogar por mes en carne vacuna entre los años... Hola, sí, me pisaste el cable. Andábamos alrededor de los 200 pesos por hogar por mes entre los años 2008 y 2010, y con el incremento de los precios que se dio a partir del año 2010 pasamos a un gasto de aproximadamente 450 pesos en 2011, que siguió creciendo hasta los 522 pesos en 2012, trepando ya a más de 600 pesos este último año. O sea, lo que se está verificando son incrementos cada vez que son menores en la tasa de incremento anual del producto carne vacuna, pero sin embargo el gasto viene creciendo significativamente. Y acá vemos que el gasto en carne vacuna era en el año 2008 más o menos un poco más de 4 veces lo que era el gasto en carne aviar, y ahora se redujo esa brecha por el incremento en el consumo de carne aviar, pero sin embargo se sigue gastando casi 3 veces más en carne vacuna en los hogares que en carne aviar, y siendo también en términos de gasto bastante relegada a la carne porcina. Y aquí tenemos en un gráfico la evolución de lo que estaba explicando, cómo crece fuertemente a partir de la disminución de oferta del año 2010 el consumo de la carne de pollo, que termina saltando casi al doble en lo que son los hábitos de compra de los hogares, con una leve contracción paralelamente de lo que fue la carne vacuna, que se recupera luego en el año 2011, pero vuelve a caer en los últimos dos para iniciar este año 2013 ya con una tendencia que viene de la mano de precios mucho más estables de la carne en función de los ingresos de la población, que es la variable que realmente interesa, y lo vamos a ver a continuación. Y acá están todas las variables que terminan operando en lo que es una decisión de compra del consumidor. Tenemos la línea azul, que son los ingresos promedios del sector asalariado formal. Vemos cómo van creciendo todos los meses los salarios, o sea, van acompañando en mayor o menor medida el ritmo del aumento de los precios, pero como en algunos casos puntuales quedan relegados frente a lo que fue el incremento de la carne vacuna. Entonces, si tomamos el periodo de la crisis de producción, que va más o menos en los primeros meses del año 2010, vemos que entre enero de 2008 y abril del año 2010, los salarios crecieron aproximadamente un 63%, siempre hablando de salarios del sector privado formal. En el mismo periodo, los precios de la carne vacuna habían aumentado aproximadamente un 110%, por lo tanto es lógico
que el consumidor, ante esa tasa de incremento de los precios mucho más veloz que la tasa de incremento de sus ingresos, reduzca su consumo de carne vacuna y empiece a buscar sustitutos más económicos. Y como sustituto más económico en términos de proteína de origen animal, el único que está en esa posición claramente es el pollo, que tiene un precio que es menos de la mitad que el precio de la carne vacuna. Pero desde entonces, desde el shock ese fuerte que se dio a principios del año 2010, que aumentaron mucho los precios, vemos que todo está mucho más estabilizado, porque entre abril de 2010 y abril de 2012, o sea, los 2 años siguientes a ese fuerte shock de oferta que se dio a la salida de la sequía del comienzo del año 2010, tenemos que los salarios se incrementaron aproximadamente un 73% contra un 64% de incrementos de los precios de la carne vacuna. O sea, los ingresos del promedio de la población fueron suficientes para afrontar estos incrementos que se dieron en esos 2 años del producto carne vacuna, porque crecieron a una velocidad similar los ingresos que el precio del producto que estamos analizando. Y en ese mismo periodo de 2 años, entre abril de 2010 y abril del año 2012, los precios del pollo se incrementaron apenas un 22%, lo que nos vuelve a reforzar el argumento de por qué ha crecido tanto el consumo de pollo en ese periodo. Porque creció el precio del pollo 50 puntos porcentuales menos que el ingreso promedio de las familias, por lo tanto eran capaces de comprar mucho más kilos de pollo con sus ingresos mensuales, y eso se tradujo en una mayor demanda del producto. Y por último queremos ver qué pasó en el último año, o sea, desde abril del año 2012 hasta el último dato disponible que tenemos contabilizado acá, que es febrero del año 2013, tenemos ingresos de la población que se han incrementado en un 20%, el producto carne vacuna se ha incrementado apenas en un 4%, si acá sumamos a la carne de cerdo que subió un 5%, o sea, tanto carne vacuna como carne porcina está mucho más accesible en función de los ingresos de la población en la actualidad, o sea, a comienzos del año 2013 que en abril del año 2012, y por el contrario, el pollo, que venía siendo muy ventajoso, muy competitivo en términos de precios, tuvo un aumento del 31% en los últimos 9 meses, lo que deriva en que de alguna forma la capacidad de compra, que solo aumentó en un 20%, esté mucho más restringida en términos de pollo y mucho más suelto, o sea, con mucho más disponibilidad para comprar carne de cerdo y carne vacuna. Por lo tanto, es lógico lo que vimos de los datos de principios del año 2013, una leve caída en el consumo de pollo, porque la caída es leve porque aún con este incremento tan fuerte sigue siendo el producto más económico dentro de la canasta cárnica, pero una recuperación en lo que son los consumos de carne vacuna y una oportunidad que se abre en función de una ventaja de precios para que de una buena vez aumente el consumo de carne porcina en la Argentina, que está bastante por debajo de lo que es su consumo a nivel internacional. Y acá medimos lo que estaba explicando de alguna forma, ¿no? Ahí tenemos el salario promedio para los meses de febrero de los últimos 6 años. Vemos que pasó de 2.160 pesos a 7.286 en el último mes de febrero del año 2013. Y vemos el precio promedio de la carne vacuna, de la carne aviar y de la carne porcina. La carne vacuna pasó de 11 pesos en 2008 a 40 en 2013. La carne aviar de 4,60 a 15,80. La carne porcina de 15,40 a 38,30. ¿Qué significa esto? Que el salario en kilos de carne bovina tuvo una evolución que fue, o sea, en 2008 se podían comprar 180 kilos de carne con un salario promedio. En 2009 la carne se abarató y se pudieron comprar 211 kilos, perdón. Sin embargo, con el shock muy fuerte de aumento de precios de 2010, la capacidad de compra del salario cayó a 144 kilos, recuperándose levemente a 150 en 2011 y trepando ya con un poco más de fuerza en 2012 a 168, y continúa esta tendencia con lo que vimos recién de un aumento mucho mayor en lo que son los ingresos promedios que el precio de la carne vacuna, hasta 182 kilos, o sea, recuperando en estos últimos 4 años la capacidad de compra que se tenía del producto carne vacuna en el año 2008. En términos de carne aviar, teníamos 476 kilos que podía comprar un salario promedio en febrero de 2008, subió a 510, bajó a 442 en 2010, que también hubo un incremento del pollo, aunque no tan importante como el de la carne vacuna, pero crece fuertemente hasta alcanzar casi 600 kilos de carne aviar que podían ser comprados con un salario en febrero del año 2012, y lo que vemos ahora es un poco lo que explica la leve caída en el consumo de pollo, que es un incremento tan fuerte de su precio en los últimos meses que llevan la capacidad de compra
incluso por debajo de la del año 2008. Y por último vemos la carne porcina, que pasó de 136 kilos la capacidad de compra a 158 en 2010, cayendo levemente en 2011, pero recuperándose en los últimos 2 años a la mejor situación posible para la cadena de la carne porcina, porque hoy un salario puede comprar 190 kilos de carne porcina, claramente por encima de los 136 kilos que eran factibles en el año 2008. Y acá tenemos en el gráfico estas variables, ¿no? La capacidad de compra de los salarios en kilos de los distintos tipos de carne. Y vemos, este micrófono está cansando, y vemos cómo ha crecido fuertemente lo que es, ahora sí, lo que es en carne vacuna en el último año, que ha crecido la capacidad de compra aproximadamente en un 8%, ¿sí? O sea, es un 8% más barata la carne vacuna en función de los salarios en el último año. También lo es la carne porcina, y sin embargo la carne de pollo ha caído cerca de un 25%. Entonces, tenemos a nivel del mercado local una evolución de los ingresos que nos llevan a identificar oportunidades de crecimiento en el consumo de carne de cerdo, ya que está en una posición mucho más ventajosa en términos de cuántos salarios son, la cantidad de salario que es necesaria para comprar un kilo de carne. Y también tenemos que esperar una recuperación progresiva del consumo de carne bovina del momento que se mantenga la estabilidad de precios actual, dado que los ingresos siguen acompañando las alzas más o menos del nivel general de precios, y la carne está aumentando por debajo de los niveles promedios de inflación. Por último, deberíamos esperar que el brusco incremento de los últimos 6 meses en el precio del pollo de alguna forma le ponga un freno a la demanda creciente que ha tenido este producto, y que le ha permitido duplicar su demanda en los últimos 10 años. Vamos a analizar un poco cómo es el consumo en un país parecido al nuestro, aunque mucho más grande, parecido en el sentido de que se autoabastece de alimentos y produce todo tipo de carnes. Los brasileños también prefieren la carne bovina, como vimos en la primera diapositiva, es la carne más consumida por los brasileños. Sin embargo, los sectores de menor poder adquisitivo tienen que acudir también, como en el caso argentino, a satisfacer sus necesidades de proteínas de origen animal con la carne más económica, que es la carne de pollo. Sin embargo, ha habido una transformación muy grande en Brasil, que es el número de hogares de clase media, que ha provocado unas políticas continuas, más allá de los signos políticos de los gobernantes de crecimiento, entre Fernando Henrique Cardoso, Lula y el actual gobierno de Rousseff. El número de hogares de clase media hoy en Brasil es mayor al número de hogares de clase baja, cosa que nunca se había dado en la composición social de Brasil, y posee una distribución de los ingresos que es mucho más parecida a la que es una distribución del ingreso de un país desarrollado de la que es una distribución de un país del tercer mundo, dado que la clase más numerosa hoy en Brasil es la clase media. Esto ha permitido que surjan productos innovadores en lo que es la oferta de carnes del mercado interno de Brasil, que son por ahí bastante más sofisticados que lo que estamos acostumbrados a ver en las góndolas de un supermercado en la Argentina. Acá tenemos primero un producto de carne con marca, algo que es muy escaso en la Argentina todavía. En Brasil ya está bastante difundido lo que es vender carne con marca, y lamentablemente no sé, pero les explico que el etiquetado incluye datos sobre el establecimiento de origen, sobre el tipo de animal que ha sido faenado y el peso de la carcasa faenada. También se están vendiendo carnes tipificadas, certificación de razas como Angus. Esto aquí lo tenemos, pero en Brasil es una cosa que recién está apareciendo en los últimos años de la mano de las mejoras genéticas que se están introduciendo con razas británicas, sobre todo en los estados del sur. Tenemos líneas de productos elaborados a base de carne vacuna, que son como fetas de nalga o peseto, que se venden también ahora en el mercado local. Y líneas gourmet, como esta marca que es del grupo Marfrig, que también tiene líneas de alimentos elaborados a base de carne para ocasiones especiales, y que son productos, todos estos, de un alto valor agregado y de un mayor valor. Acá estamos viendo, por ejemplo, el caso del corte de aquí arriba, el primero que mencioné. Es un bife de chorizo, aproximadamente pesa esta bolsa envasada al vacío unos 700-800 gramos, y el precio es de unos 47 reales, que estamos hablando, el tipo de cambio de Brasil, de unos 24 dólares. Y esto es lo que hablábamos, ¿no?, de lo que es la transformación de la sociedad brasileña. Solamente en pocos años, las clases D y E son las clases bajas, la clase C es la clase media,
y las clases AB son las clases altas. Los productos que recién le mostraba están orientados a los hogares de mayor poder adquisitivo, o sea, las clases AB o clase media alta y clase alta. Y la aparición de todo este tipo de productos y la creación de nichos de mercado dentro de un mercado interno en función de los hogares de mayor poder adquisitivo, están explicados por este fenómeno. Tenían 26 millones de personas para abastecer en este nicho de mercado en el año 2005 y hoy ya son 42 millones los brasileños de alto poder adquisitivo. Y también tienen una clase media creciente que eran apenas 62 millones en el año 2005 y ya son más de 100 millones en el año 2010. Y lo que esperan ellos para el año 2014 es tener una clase baja cada vez más reducida, entre la clase E, que está por debajo de los niveles de pobreza, ser apenas el 8%, sumada al 20% de la clase media baja, daría un 28%, con aproximadamente 56 millones de personas, una clase media que sigue en crecimiento con 113 millones de personas, y una clase alta y media alta ya en el orden de los más de 30 millones de brasileños. Esto le da a un mercado interno una fuerza y un poder de compra muy fuerte en Brasil, que seguramente es como un farol para que tengamos en cuenta en la medida que podamos desarrollar tanto en nuestra población a nivel de ingresos como sofisticar los hábitos de compra para empezar a pensar en productos cárnicos que ya no sean carne argentina porque sí, la mejor, etcétera, sino productos identificados con mayor valor agregado y atendiendo las demandas crecientes y cada vez más sofisticadas, no solamente en términos de calidad, sino también en términos de información de producto que tienen los consumidores. Esta es la presentación que me toca a mí. Los dejo con Adrián, que va a seguir explicando en qué se basan los consumidores para tomar estas decisiones en el mercado de carnes. Gracias.